Lo vamos a sumar al diputado nacional de Unión por la Patria, Frente de Todos, Eduardo Valdés, que está en comunicación. Eduardo, querido, ¿cómo estás acá? Nicolás Márcico y el equipo de Extra Televisión te saluda. Un gusto, ¿cómo les va aprendiendo lo que estaban hablando? Así que sigan, yo escucho. Eduardo, ¿cómo estás viendo y qué significa para vos? Bangladesh, menos Dinamarca, me gusta esa consigna. Estábamos hablando de la importancia también de la industria india también y cómo llega a la República Argentina y también el intercambio, ¿no? Pero dale, sumate a esto, decime lo que pensás y también te pregunto por cómo estás viendo el escenario electoral en Ecuador, lo que crees también que puede significar eso para la región, ¿no? Y para nosotros. Bueno, creo que están cerrando en este momento, ¿no? Las elecciones ecuatorianas. De acuerdo en boca de una, no sé, ¿me escuchan bien ustedes? Sí. Hola. Sí, 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 te escuchamos. Perfectamente. Ah, Sí, sí. perfecto. Bueno, parece que Luisa González puede encaminarse a ser la primera minoría, ¿no? Y habría que ver con quién se enfrenta en esa segunda vuelta. Lo que es irreversible parece es que hay segunda vuelta, ¿no? Eh, Eso es un lindo tema para el debate. Las segundas vueltas son buenas en las democracias latinoamericanas. Bien. Se los tiro, porque el Lo balotaje acá sumamos fue... a lo de las PASO entonces, Eduardo, porque la última semana hablamos a full de si las PASO están sirviendo para algo o no. Bueno, sumemos también el balotaje, quizás que se presenta, gana y listo. Y mirá, habría que reformular cómo son las cuotas de poder, ¿no? Porque el balotaje en la Argentina lo puso la dictadura de Lanusse, quien era el ministro del Interior en ese momento, Arturo Monroy, para que no ganara el peronismo. O Claro. sea, se suponía que el 50%, que era el número del balotaje, Que no ganara el nunca lo... peronismo sin Perón, agrego. No, el peronismo con Perón, en ese momento estaba Perón, pero no sabían que no se iba a presentar Perón ahí. Pero Pero igual, bueno, la cláusula de Cámpora pudo proscripción, tener 40. la cláusula de proscripción Claro. para Perón es en ese gobierno también. No, en todos los gobiernos de la revolución, de la dictadura desde el 55 a la fecha, pero estamos hablando que en ese momento todavía no se sabía si Perón venía en una fecha de agosto que había puesto el anuncio Claro. o no. El anuncio había dado una fecha en agosto del 72 para que todos los que tenían que ser candidatos tenían que estar en la Argentina en agosto del 72. Perón no le hizo caso y vino en noviembre del 72 y lo elige a Cámpora, pero el balotaje ya estaba, o sea, en esos diálogos que hacían, y sobre todo la Unión Cívica Radical, que en ese momento el ministro del Interior de Lanusse era un hombre importante de la Unión Cívica Radical, Arturo Monroy, ponen el balotaje con el 50% de los votos para poder acceder al gobierno en primera vuelta. Y no pudieron en ese momento porque el Cámpora, que es quien sustituye a Perón, saca el 49,3, creo, por ahí. Y ya deciden no ir a segunda vuelta a los radicales porque veían que era irreversible, que iba a ganar. Pero yo lo que no sé es si no sigue siendo una trampa las segundas vueltas, ¿no? Porque son políticas tan antagónicas las que se están debatiendo hoy en día que no puede ser que una política excluya al adversario Claro. que pierde la elección por Y, segunda vuelta. ¿Y eso mismo esto lo es ves que en estamos... Ecuador, Eduardo? ¿Lo ves en Ecuador eso mismo? Lo veo en Ecuador porque no es lo mismo la Revolución Ciudadana, ¿no? Con Acción Democrática, que es el partido de Noboa, que podría ir a segunda vuelta, ¿no? Claro. O sea, hoy las diferencias en América Latina entre el progresismo y la derecha es blanco-negro, porque las derechas se han unificado quizás en más un discurso de ultraderecha, pero aparte con solo ver los, los antecedentes, son empresarios muy ricos de Ecuador que deciden meterse en la política, o sea, como que compran la democracia, ¿no? A mí me parece que la política es otra cosa, la política es práctica política, historia política,
Eso es lo que tiene que tener un candidato a presidente, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los logros que ha hecho políticamente al momento de ofrecerse como candidato, ¿no? Esos Fujimoris que llegaron, que fueron los primeros que llegaron por la acción mediática, entonces vos te compras 2 canales de televisión y podés tener tus candidatos. A mí me parece que es una cosa para empezar a revisar, ¿no? Eduardo, Empezar. y ahí para que te pregunto con eso y lo de la escala de violencia que se vio también en Ecuador, ¿a qué crees que corresponde? Digo, vos que tenés un recorrido importante, ¿no? También como militante y como dirigente, ¿a qué crees que corresponde esa escalada de violencia? Sorprendente, ¿no? Cómo se incrementó esa violencia en Ecuador en el último tiempo. Mucho, escuché una cosa que puse la alerta, dice, dolarización y narcotráfico van de la mano. La escuché, me quedé profundizando, pregunté a varios y me dijeron que sí, que es factible, ¿no? Porque ¿cuánto hace que no hablábamos? Al menos yo acá lejos de Ecuador, no escuchaba que estaba tan latente el poder narco en Ecuador. Lo escuché mucho en México, lo escuché en varios países de América Latina, pero no lo escuché, no lo había escuchado en Ecuador y parece que hoy es fuerte. La violencia que ha habido en la última semana, que se llevó la vida de uno de los candidatos, hirieron ayer a 2 de ellos, ¿no? Fernando Villavicencio, que es un candidato de derecha. Creo que los atentados han sido uno para que gracias a Dios lo único que se llevó la vida es uno solo, pero los demás fracasaron. Pero sorpresa porque nunca había habido ese nivel de violencia en Ecuador, ¿no? Nosotros vemos el deterioro que va teniendo Ecuador. Ustedes fíjense que después de una gran inestabilidad institucional que había en Ecuador, logró Rafael Correa, los ecuatorianos venían parecidos a nosotros con el 2001, con varios presidentes que duraban poco, hasta que Rafael Correa logra ser presidente. Primero fue ministro de Economía, después fue presidente y logró la mayor estabilidad de Ecuador en el siglo XXI. Cerca de 10 años creo que gobernó Correa. Ahora Lasso no termina su mandato. Estamos hablando de una elección para cumplimentar un mandato de 2 años, Claro. ¿no? ¿Cuánto será la construcción política que podrá hacer si quien gane la elección o es un desgaste para la que va a durar 5 años? No sé. Son dudas que me quedan, ¿no? Sí. Pero bueno, tengo mucha esperanza que Luisa González del Partido de la Revolución Ciudadana, pueda ganar en esta primera vuelta y ojalá esté lo más cerca posible de ganar en primera vuelta. Eduardo, Yo le tengo miedo a la segunda vuelta. debatíamos hace un rato acá en la mesa, así como interpretamos algunos acá en la mesa, que en algún momento hubo una línea que se dio entre diferentes dirigentes y países de América Latina. Después esa línea se rompió, se quebró o se volcó hacia la derecha. ¿Vos creés y planteábamos acá como una hipótesis o un principio de hipótesis, que es el de que cada vez más en América Latina las historias particulares y propias de los países corresponden a demandas específicas de ese país, pero que no tiene nada que ver con el conjunto? Yo soy de los que lo veo en conjunto, ¿no? Pienso en esa idea quizá de patria grande, pero salió ese debate acá. ¿Vos cómo lo estás pensando eso? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, con muchas ganas de volver a construir esa patria grande, ¿no? A mí el triunfo de Lula me dio mucha esperanza. A pesar de que fue bueno, ahí tenés un balotaje muy duro, de mucho Claro. desgaste en esa segunda vuelta, ¿no? Y con alguien que realmente Brasil, en la historia brasileña, en la historia de América Latina, va a quedar siempre en la página negra de la historia, que es Bolsonaro, ¿no? Eh, y sería muy importante que hoy Ecuador pudiera dar una vuelta
lo que era esa América Latina donde gobernaban Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, gobernaba Pepe Mujica, gobernaba Lula o Dilma, Hugo Chávez, el gran Evo Morales. Alguna vez vamos a hacer un homenaje a Evo Morales como corresponde, ¿no? Para mí ha sido quizás el máximo constructor de un modelo de donde un país pudo recuperar la igualdad social, ¿no? Debe ser índices récord, y como un tipo que se construyó para ser gobernante desde la propia realidad, nada académica, ¿no? Y ahí también te hace repensar, ¿para qué sirven a veces los posgrados en finanzas? Para endeudarnos más, y aparecen de pronto estos tipos que tienen sentido común y hacen lo que hizo Evo en Bolivia, ¿no? Sueño con eso, ojalá hoy se pueda escribir una página de esa historia. Eduardo querido, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Hoy te preguntamos solo por lo regional. En la semana te llamamos para molestarte por lo local, pero hoy te dejamos descansar del plano nacional. Abrazo grande, gracias. Abrazo, Chao. abrazo. Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria, del Frente de Todos.